Bermea, monitor de gimnasia de mantenimiento en los centros cívicos de A Coruña. Hoy vamos a realizar una clase de gimnasia de mantenimiento, pero previamente vamos a buscar en el canal las sesiones 1 y 3 en las que tendremos un calentamiento. Elegís uno de los dos y luego ya nos ponemos a hacer la sesión de hoy. Para la sesión de hoy vamos a necesitar un palo de escoba sin su cabezal. Utilizaremos también un par de calcetines enrollados. Y luego yo cogí 4 conos, pero nos vale una caja de unas latas de atún o algo así, ¿vale? Es simplemente un objeto que colocar en el suelo para ir a tocarlo de diferentes formas. Y como siempre, un pequeño espacio donde movernos. Muy bien. Una vez realizado el calentamiento, hoy vamos a empezar haciendo en la primera parte unos ejercicios de equilibrio y de velocidad gestual. Vamos a empezar con los de equilibrio. Bien, vamos a empezar primero con lo básico y vamos a ir poquito a poco aumentándole la dificultad. Vamos a colocar las manos en la cintura y vamos a levantar el pie derecho por detrás. Y vamos a procurar mantenernos en equilibrio en esta posición. Tomar un punto de referencia para equilibraros e intentar que esté el peso repartido en la planta del pie, que no tengamos mucho peso en la parte externa ni en la parte interna, ¿vale? Que esté repartido. Cambiamos desde la otra pierna, la pierna izquierda la que vamos a levantar por detrás. Perfecto, vamos ahora a levantar la pierna derecha por delante. Cambiamos. Perfecto, vamos ahora ya a ir complicándolo un poquito más. Vamos a empezar teniendo el pie derecho arriba por detrás y muy despacio vamos a ir a tocar el tobillo del pie que nos está sosteniendo, en este caso del izquierdo. Vamos a ir bajando poco a poco y vamos a quedarnos abrazados al tobillo. De la que bajamos, si queréis, podéis colocar una mano en el suelo para ayudaros y luego poco a poco ir llevando hacia el tobillo las dos manos, ¿vale? Pues entonces vamos para allá. Levantamos el pie derecho y vamos despacio a tocar mejor de lado también para que lo veamos. Yo tengo la pierna atrás y voy poco a poco a tocar el tobillo. Perfecto. Vamos ahora a levantar el pie izquierdo y vamos exactamente igual. Muy bien, subimos, soltamos un poquito de piernas, hacemos el equilibrio. También estamos trabajando la fuerza en nuestras piernas, que son las que nos están manteniendo. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio
vamos a movernos en equilibrio, ¿vale? Porque yo estoy aquí y voy a ir poquito a poco girando, dando una vuelta completa. Lo vamos a hacer poquito a poco, ¿vale? Entonces empezamos con pierna derecha arriba, por detrás, y muy despacio con el pie izquierdo levantamos el talón, la puntera y vamos muy despacio girándonos sin caernos. Una vez que lo tengáis, hacemos el giro al revés. Y una vez que lo tengáis, cambiamos y subimos la pierna izquierda por detrás y vamos ahora con el tobillo, con el pie derecho girándonos. Primero a un lado. Y cuando lo tengamos, al otro. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora con las dos manos en la cintura. Levantamos el pie el pie derecho por detrás. ¿Vale? Lo colocaremos así. Desde aquí vamos a ir llevando la pierna, doblar, extender. Vamos ahora a un lado y al otro. Perfecto, cambiamos de pierna. Pierna izquierda arriba, por detrás. Y vamos poco a poco, doblo, extiendo. Vamos a los lados. Perfecto, vamos ahora con la pierna derecha arriba, va a estar delante. Llevamos a la derecha, a la izquierda. Vamos haciendo pequeños giros, pequeños círculos. Cambiamos el sentido. Perfecto, vamos ahora con pierna izquierda extendida adelante. Vamos a la izquierda. A la derecha. Vamos haciendo pequeños giros, pequeños círculos. Al otro lado. Muy bien. Vamos con los últimos de equilibrio. Nos ponemos con piernas abiertas, de puntillas, sin movernos. Juntamos piernas de puntillas. Poco a poco levantamos un pie. Volvemos a colocar los dos. Levantamos
el otro pie. Muy bien. Y por último, con piernas un poquito abiertas, nos colocamos sobre talones. Y tratamos de no movernos. Perfecto. Bien, vamos ahora con unos ejercicios de velocidad gestual, ¿vale? Vamos a ir moviendo nuestros brazos de forma rápida, luego lo haremos también con las piernas, pero empezamos con los brazos. Vamos a empezar con nuestras manos. Colocaremos las manos así y vamos a ir cambiando los dedos, ¿vale? De estar así entrelazados, cambiaremos y entrelazamos al revés, ¿vale? Vamos cambiando uno para arriba, uno para abajo. Continuamente. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Perfecto. Seguimos, vamos con nuestros brazos. Vamos a ir con los brazos de la siguiente forma. Desde aquí vamos a ir lo más rápido que podamos hasta posición de cruz. Lo que tenemos que intentar es frenar, ¿vale? No puedo ir arriba sin más, no, tengo que clavar ahí, abajo, ahí, abajo. Y vamos lo más rápido que podamos. Lo mismo desde posición de cruz arriba. Perfecto, vamos ahora a hacerlo cruzando aquí delante con nuestros brazos. Yo voy a intentar cruzar de la siguiente forma. Empezaremos fácil, que es abro, cruzo al revés, ¿vale? Cruzamos una vez por arriba, una vez por abajo. Vamos un poco más rápido. Y ahora cruzamos solo delante. Más rápido. Perfecto. Y ahora que ya tenemos los brazos en caliente, vamos a ir con el siguiente movimiento, ¿vale? Nos vamos a imaginar que tenemos delante nuestro un cuadro. Cada cuadro tiene sus esquinitas. Arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha y abajo a la izquierda, haciendo una Z invertida, ¿vale? Y vamos a hacerla siempre igual. Entonces vamos a ir con nuestras manos, piernas quietas, a un lado y al otro. Vamos a hacerlo primero suave para coger el movimiento y luego le vamos a dar la velocidad que queremos, ¿vale? Bien, empezamos entonces yendo a uno y a otro. Arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda, ¿vale? Vamos un poquito más rápido. Más rápido. Perfecto. Soltamos hombros. Cogeremos ahora la pica. Bien, con la pica, para el trabajo de velocidad gestual, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una mano en el lateral del muslo, ¿vale? Y la otra extendida hacia adelante. Lo que vamos a hacer es cambiar, pero tenéis que intentar no lanzar muy arriba, ¿vale? Sin querer, algo sí vamos a lanzar hacia arriba, pero que no sea lanzar así tan exagerado, sino que sea intentar cambiar, ¿vale? Hasta que no suelto,
no sale la mano. Tiene que ser a la vez ese movimiento de las manos. Y vamos cambiando uno por otro. No pasa absolutamente nada. Seguimos intentándolo. Cuanto más arriesguemos, más riesgo hay, evidentemente, de que se nos caiga, ¿vale? Siempre, importante cuando trabajamos con pica, espacio alrededor. Perfecto. Vamos ahora, controlando con la altura, a ir poniendo una mano encima de la otra y luego debajo lo más rápido que podamos. Rápido. Perfecto. Dejamos a un lado la pica y cogemos el par de calcetines. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir pescándolos. ¿Cómo? Yo los voy a lanzar, pero tengo que intentar pescarlos lo más rápido que puedo. Yo, por ejemplo, si lanzo así, rápidamente a buscarlos. Que no sea lanzo, espero que baje y lo cojo, lanzo, espero que baje y lo cojo, ¿vale? Vamos a intentar que sea lo más rápido de pescarlo, rápidamente. Y vamos rápidamente a buscarlo con la mano contraria con la que lanzamos. Vamos allá. Rápidamente, venga, rápidamente. Muy bien. Vamos ahora con las piernas. Cogemos eso, yo cogí 4 conos, nos valen también 4 latas colocadas en forma de cruz. Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Eso, las separamos un poquito, ¿vale? Así vemos cómo están. Y nos colocamos justamente en el medio. Yo voy a ir con pierna derecha intentando hacer el siguiente patrón, que va a ser adelante, atrás, derecha, izquierda, lo más rápido que pueda. Adelante, atrás, derecha, izquierda. Entonces sería, yo colocado aquí, voy adelante, atrás, derecha, izquierda. No hace falta exactamente tocarlo, nos sirven como referencia, pero buscamos velocidad. La pierna, cuando va al lado contrario, puede ir por delante o puede ir por detrás. Eso, como queramos. Entonces sería adelante, atrás, derecha, izquierda. Adelante, atrás, derecha, izquierda. Y eso, lo más rápido que podamos. ¿Estamos? Vamos allá, venga. Adelante, atrás, derecha, izquierda. Adelante, atrás, derecha, izquierda. Adelante, atrás, derecha, izquierda. Y esto, lo más rápido que podamos. Cambiamos, vamos con la pierna. Seguimos, adelante, atrás, derecha, izquierda, ¿eh? Y vamos cada vez más rápido. Perfecto. Paramos, soltamos piernas y continuamos ahora con la segunda parte de los ejercicios de hoy. Hasta ahora.